Evangelio de hoy. Jueves, 21 de agosto del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 22, versículo 1 al 14. En aquel tiempo, Jesús tomó la palabra y les dijo de nuevo en parábolas: El reino de los cielos es semejante a un rey que preparó un banquete de bodas para su hijo. Envió a sus siervos a llamar a los invitados a la boda. Pero estos no quisieron venir. Envió otra vez a otros siervos, diciéndoles: He aquí, he preparado mi banquete. He matado mis bueyes y mis reses cebadas. Y todo está dispuesto, venid a la boda. Pero ellos, sin hacer caso, se fueron. Uno a su campo, otro a su comercio. Los demás, tomando a los siervos, los maltrataron y los mataron. El rey se enfureció, envió sus tropas. Dio muerte a aquellos asesinos. Y les prendió fuego a la ciudad. Luego dijo a sus siervos: El banquete de bodas está preparado. Pero los invitados no eran dignos. Ide, pues, a las salidas de los caminos y llamad a todos los que encontréis para que vengan a la boda. Y saliendo los siervos a los caminos, reunieron a todos los que hallaron, buenos y malos. Y la sala del banquete se llenó de convidados. Cuando el rey entró para ver a los convidados, observó a uno que no llevaba puesto el traje de bodas. Le dijo: Amigo, ¿cómo entraste aquí sin el traje de bodas? Él se quedó mudo. Entonces el rey dijo a los servidores: Atadlo de pies y manos, y echadlo fuera, a las tinieblas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Porque muchos son llamados, pero pocos escogidos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El llamado a la fiesta. La parábola de la fiesta de bodas, narrada en Mateo, nos presenta una imagen poderosa del reino de Dios, comparado con una gran fiesta preparada por un rey. Este rey, al igual que Dios, ha preparado un festín para sus invitados. Un banquete de salvación, alegría y vida eterna. Sin embargo, la respuesta de los invitados es un reflejo de la realidad humana frente al llamado de Dios. Un rechazo, una indiferencia o incluso un desprecio. Es una parábola que habla no solo de un evento histórico, sino de una actitud presente en todos los tiempos. La de aquellos que son invitados a entrar en el reino de Dios pero que, por diversas razones, deciden rechazar la invitación. Este rechazo puede manifestarse de diversas maneras, desde la indiferencia hasta la resistencia activa. Pero siempre implica un fracaso en reconocer la grandeza de la invitación de Dios. El llamado universal del Evangelio. La primera parte de la parábola nos recuerda que el llamado a la salvación es universal, sin distinción de personas. El rey manda a sus siervos a invitar a todos los que se encuentran por el camino, sin importar su estatus social o su reputación. Este es un llamado abierto a todos, lo que refleja la oferta generosa de Dios para todos los seres humanos. Dios no hace acepción de personas. Su invitación al reino está abierta a todos, sin importar su origen, sus pecados pasados o su situación actual. El Evangelio es un mensaje de esperanza para todos, sin exclusión. Este aspecto de la parábola destaca la misericordia de Dios, quien no solo invita a los que parecen ser dignos o correctos, sino a todos los que
En su condición humana, están lejos del ideal. Sin embargo, la respuesta de los invitados es la misma que la de aquellos que rechazaron las primeras invitaciones. La indiferencia y el desprecio. Este rechazo nos plantea una reflexión importante sobre nuestra actitud hacia el llamado de Dios. ¿Estamos realmente dispuestos a aceptar la invitación? ¿O preferimos seguir nuestras propias rutas? La respuesta de los invitados: rechazo y desinterés. La parábola resalta, de manera sombría, la indiferencia de los primeros invitados. Cuando el rey envía a sus siervos a recordarles la invitación, muchos de los llamados se niegan a venir. El texto describe cómo algunos simplemente no quieren saber nada. Se dispersan y prefieren seguir ocupados con sus propias vidas. Otros, aún más despiadados, maltratan y matan a los siervos que traen el mensaje. Este comportamiento refleja una profunda falta de comprensión de lo que significa el reino de Dios y de la seriedad del llamado. Esta parte de la parábola puede ser vista como una crítica a la dureza del corazón humano y a la tendencia a rechazar los dones de Dios. Ya sea por orgullo, egoísmo o simplemente por la incapacidad de valorar lo divino. El rechazo del mensaje no es solo una cuestión de ignorancia. A veces, está relacionado con el deseo de seguir el propio camino. De rechazar la autoridad divina para seguir la propia voluntad. La ira del rey, la justicia de Dios. Ante el rechazo y la violencia contra sus siervos, el rey responde con ira, castigando a los homicidas y destruyendo su ciudad. Esta parte de la parábola, aunque severa, nos recuerda que la justicia de Dios es también parte de su carácter. Dios no solo es misericordioso, sino que también es justo. Y su justicia requiere que los rechazos a su invitación tengan consecuencias. Aunque el mensaje de salvación es gratuito y se ofrece generosamente, el rechazo a la invitación no queda sin consecuencias. Este castigo no es arbitrario, sino que refleja la gravedad de rechazar lo que es más valioso y eterno. La oportunidad de vivir en comunión con Dios. El rechazo a la invitación de Dios es un acto de rebeldía que tiene consecuencias. No porque Dios desee castigar, sino porque el pecado tiene sus propias consecuencias inevitables. La ampliación de la invitación, la misericordia de Dios. A pesar de este rechazo, el rey no se detiene en su propósito de llenar la sala del banquete. Decide enviar a sus siervos nuevamente. Esta vez, a ir por los caminos y traer a todos los que puedan encontrar, tanto buenos como malos. Esta ampliación de la invitación muestra la generosidad y la misericordia sin límites de Dios. El reino de Dios no está restringido a un grupo selecto de personas, sino que está disponible para todos. Incluso para los que en el mundo han sido considerados indignos o malvados. El hecho de que se invite a los malos es una poderosa ilustración de la gracia de Dios, que no se limita a los justos, sino que se extiende a todos los pecadores. Esta generosidad divina nos desafía a ser como el Rey, a invitar a otros al banquete de la salvación, sin juicio ni exclusión. El reino de Dios es una fiesta abierta. Pero es nuestra responsabilidad aceptar la invitación, sin importar nuestro pasado, y presentarnos con un corazón arrepentido y humilde. La vestidura nupcial, la preparación para el reino. Sin embargo, a pesar de la generosidad del rey, uno de los invitados se presenta sin la vestidura nupcial, lo que provoca su expulsión del banquete. Esta escena, a menudo desconcertante, resalta una verdad esencial:
aunque la invitación a entrar en el reino es gratuita y abierta a todos. Hay una condición importante. Debemos prepararnos adecuadamente para entrar. La vestidura nupcial simboliza la justicia y la santidad necesarias para vivir en el reino de Dios. La salvación no solo implica aceptar la invitación, sino también una transformación interior, un cambio de vida que refleje la dignidad del llamado. La vestidura nupcial no es algo que podamos ignorar, pues representa nuestra disposición a dejar atrás el pecado y a abrazar la vida nueva que Dios nos ofrece. Así como el rey esperaba que sus invitados se vistieran apropiadamente para la fiesta, Dios espera que sus seguidores se vistan de santidad, de arrepentimiento y de amor genuino. El llamado a la conversión y la preparación. La escena de la expulsión del banquete es un fuerte recordatorio de que el reino de Dios no es un lugar donde podamos presentarnos tal como somos, sin transformación. La conversión y la preparación para el reino son procesos que debemos tomar en serio. Dios no quiere que entremos al banquete con vestiduras sucias, sino con corazones limpios y dispuestos a vivir según su voluntad. La invitación está abierta a todos, pero es responsabilidad de cada uno de nosotros prepararnos para ella, renovando nuestras vidas y comprometiéndonos con los valores del reino. La parábola nos llama a no tomar a la ligera nuestra vida cristiana. Debemos ser conscientes de que el llamado de Dios implica una transformación continua y un esfuerzo personal por vivir como Él desea. El reino de Dios, un banquete de salvación para todos. El banquete en la parábola es un símbolo del reino de Dios. Un lugar de gozo, paz y plenitud. La salvación es una invitación a participar de este banquete eterno, donde todos los que han aceptado la invitación y se han preparado adecuadamente disfrutarán de la presencia de Dios para siempre. Este banquete es el cumplimiento de todas nuestras esperanzas y deseos más profundos. Es la plena realización de la vida en comunión con Dios. No es una fiesta terrenal que se acaba, sino una celebración que no tiene fin. Una alegría que sobrepasa todo entendimiento. Al aceptarlo, no solo nos reunimos con los demás en el reino, sino con el propio Dios, quien nos da la vida y la salvación. Este banquete es el corazón del reino de Dios. Y todos estamos invitados a participar en él, con la esperanza de que, a través de nuestra preparación y obediencia, podremos disfrutar de la abundancia de su gracia. El reino de Dios y la gracia inmerecida. En la reflexión final sobre esta parábola, debemos destacar que la invitación al banquete es un acto de gracia inmerecida. El Rey no debe invitar a todos los que han sido llamados. Sin embargo, lo hace por su generosidad y amor. De igual manera, el reino de Dios no es una recompensa para aquellos que lo merecen, sino un regalo inmenso para todos los que aceptan la invitación, sin importar su pasado. Dios extiende su gracia a todos, incluyendo a los malos, tal como se menciona en el Evangelio. Pero esa gracia requiere una respuesta. La gracia es la base de nuestra salvación. Pero no basta con recibirla de manera pasiva, sino que requiere un cambio de vida y una respuesta activa en nuestra parte. La invitación es gratuita, pero para estar dentro del banquete, debemos vivir de acuerdo con lo que se nos ha ofrecido. La pureza, la santidad y la justicia que Dios nos da a través de su Espíritu. La respuesta a la invitación no solo está en decir sí, sino en preparar nuestros corazones para vivir dignamente como invitados del Rey. La urgencia del llamado y el tiempo de la decisión. Otro aspecto importante que esta parábola resalta es la urgencia del llamado. El Rey, después de ser rechazado por los primeros invitados,
Envía a sus siervos a llamar a otros sin demora. Este llamado urgente es una ilustración de la oportunidad limitada que tenemos para responder a la invitación divina. En la vida cristiana, el tiempo de la decisión es ahora. No podemos esperar a mañana para tomar la decisión de vivir para Cristo, ya que el reino de Dios no está garantizado para quienes posponen la respuesta. Este pasaje nos invita a reflexionar sobre nuestra actitud hacia el tiempo que se nos ha dado. La salvación no puede ser pospuesta indefinidamente, porque las oportunidades no siempre estarán disponibles. Dios nos da su llamado en el presente, y es nuestra responsabilidad responder ahora, con prontitud y sinceridad. La invitación al reino de Dios es algo urgente, y postergarla puede significar perder la oportunidad de experimentar la plenitud de la vida en Cristo. La puerta abierta, pero la responsabilidad personal. Aunque el banquete está abierto a todos, este pasaje también nos habla de la responsabilidad personal que cada uno tiene para responder adecuadamente. No basta con recibir la invitación. Como hizo el hombre que fue expulsado por no estar vestido apropiadamente. La parábola subraya que el ser parte del reino de Dios no es solo cuestión de aceptación, sino de transformación personal. Dios no nos obliga a vivir como Él quiere, pero la salvación implica una disposición y un esfuerzo por parte del individuo. El que no se prepara adecuadamente para el banquete es excluido. No porque Dios no lo quiera, sino porque la entrada al reino requiere un corazón sincero y una vida que refleje esa invitación. La invitación es universal, pero la aceptación es personal y requiere de un compromiso radical de cambiar nuestra vida para adaptarnos a la voluntad de Dios. La paradoja del reino, el último será el primero. Finalmente, esta parábola también nos muestra una paradoja fundamental del reino de Dios: el último será el primero y el primero será el último. Los que fueron llamados al final, aquellos considerados indignos por el mundo, reciben la misma recompensa que los primeros. Los que aparentemente son los más dignos. Esta es una característica central del reino de Dios. La justicia divina no se basa en los méritos humanos, sino en la gracia y la misericordia de Dios. Aquellos que son considerados los menos en el mundo pueden ser los más grandes en los ojos de Dios. Este mensaje es profundamente subversivo, porque desafía nuestras ideas de justicia y mérito. El reino de Dios no se ajusta a las reglas de este mundo, donde el poder, la riqueza y el estatus determinan la posición de una persona. En el reino de Dios, la humildad, el arrepentimiento y la apertura a la gracia de Dios son los factores que determinan nuestra posición ante Él. Así, el mensaje final de la parábola es que no debemos subestimar a los últimos de este mundo. Porque en el reino de Dios, las recompensas no dependen de las clasificaciones humanas. La necesidad de prepararnos para el banquete. La parábola también nos desafía a pensar en la preparación personal que es necesaria para entrar en el reino de Dios. Aunque la invitación está abierta para todos. Como el Rey invita a todos los que se encuentran por los caminos. La vestimenta adecuada es indispensable para poder participar plenamente. La vestidura en la parábola simboliza la santidad, que es necesaria para estar en la presencia de Dios. No es suficiente con aceptar la invitación de manera superficial, sino que debemos estar dispuestos a transformarnos internamente, para reflejar la pureza y la rectitud que Dios espera de nosotros. El arrepentimiento y la conversión son esenciales para ponernos la vestidura nupcial y prepararnos para el banquete. De nada sirve estar invitados si no hemos hecho el esfuerzo por limpiar nuestras vidas de todo lo que nos separa de Dios.
La parábola nos llama a la reflexión personal sobre nuestra disposición interna. ¿Estamos listos para encontrarnos con Dios? ¿O estamos simplemente buscando entrar sin haber hecho el esfuerzo por renovarnos? La inclusión de los marginados en el reino de Dios. Un aspecto destacado de esta parábola es la inclusión de los marginados, los buenos y malos que son llamados después del rechazo de los primeros invitados. Esto nos recuerda que el reino de Dios no está reservado para los justos o los que siguen las normas humanas, sino que es una invitación abierta a todos, especialmente a aquellos que han sido excluidos, rechazados o considerados indignos por la sociedad. Esta es una clara manifestación de la misericordia de Dios, quien no ve como los hombres ven, sino que ofrece su amor y su gracia a todos sin importar su historia o su reputación. Jesús, al incluir a los malos en la fiesta, está demostrando que la salvación es un don para los pecadores, aquellos que más necesitan del perdón y la restauración divina. Esta invitación universal es un principio fundamental del Evangelio. Nadie está fuera del alcance de la gracia de Dios, y todos tienen la oportunidad de ser transformados por su amor. El llamado al arrepentimiento y la humildad. La invitación a la fiesta también implica un llamado a la humildad y el arrepentimiento. La actitud de quien se presenta ante el Rey sin la vestimenta apropiada revela una falta de humildad y respeto por la oferta de gracia. Aquellos que pretenden entrar al banquete sin arrepentirse de sus acciones o sin mostrar disposición a cambiar no podrán disfrutar de la gloria de la salvación. El arrepentimiento es necesario para aceptar la invitación de Dios de una manera verdadera y completa. No podemos entrar en el reino de Dios con una actitud arrogante, creyendo que lo merecemos por nuestras propias fuerzas o virtudes. En cambio, debemos reconocernos como pecadores, necesitados de su gracia, y presentarnos ante Él con humildad, buscando su perdón y su misericordia. El arrepentimiento es una condición esencial para la entrada al reino. Solo a través de un corazón contrito y humillado podemos recibir la vestidura nupcial que nos permite participar en la fiesta eterna. El valor de la respuesta personal al llamado. El hecho de que la parábola culmine con la expulsión del hombre que no llevaba la vestidura nupcial también subraya la importancia de una respuesta personal al llamado de Dios. Nadie puede responder por nosotros, aunque la invitación es universal. Cada uno de nosotros debe decidir si acepta o rechaza la gracia ofrecida. Dios no fuerza a nadie a entrar en el reino, sino que respeta nuestra libertad y nuestra capacidad de elección. Sin embargo, la responsabilidad de estar preparados recae enteramente sobre nosotros. La salvación es un regalo inmenso, pero debemos responder a ella con seriedad, con un compromiso personal de vivir según los valores del reino. No podemos esperar que otros hagan el trabajo por nosotros, ni podemos entrar por arrastre en el reino de Dios. Cada uno de nosotros debe hacer el esfuerzo de vivir de acuerdo con lo que se nos ha llamado a ser. Un pueblo santo y apartado para Dios. La salvación no es una cuestión de merecer, sino de aceptar. Una de las lecciones más profundas de esta parábola es que la salvación no se basa en lo que merecemos, sino en lo que estamos dispuestos a aceptar. Los primeros invitados eran aquellos que, aparentemente, tenían derecho a asistir al banquete, pero al rechazarlos, el Rey muestra que el reino de Dios no se basa en los méritos humanos. De hecho, muchas veces aquellos que se consideran dignos o justos pueden ser los que rechacen la invitación, mientras que los que son humildes y dispuestos a aceptar el llamado
sin importar su estatus, son los que reciben la gracia de participar en la fiesta. Esto nos desafía a cuestionar nuestras propias ideas de justicia y mérito. En el reino de Dios, no se trata de ganarnos el acceso a base de esfuerzo humano, sino de reconocer que la salvación es un don de amor y misericordia. Para entrar en el banquete, no necesitamos ser perfectos. Solo debemos aceptar la invitación con un corazón arrepentido y dispuesto a vivir según la voluntad de Dios. La exigencia de la santidad y la preparación espiritual. La expulsión del invitado que no estaba vestido apropiadamente resalta la exigencia de santidad en el reino de Dios. Aunque la invitación al banquete es abierta, el acceso al reino de Dios requiere una preparación espiritual adecuada. No basta con recibir la invitación y aparecer en el banquete. Necesitamos hacer un esfuerzo consciente por vivir según los principios del reino. Esto implica renunciar a nuestra vida pasada de pecado y asumir una vida de santidad y justicia. Dios ofrece la gracia. Pero nosotros debemos responder a esa gracia con una vida transformada. La salvación no es solo una cuestión de ser invitados, sino de ser transformados interiormente para vivir como Dios quiere. La santidad es el traje que debemos llevar para entrar en el reino. Y no podemos presentarnos ante Dios sin haber hecho un esfuerzo por vivir conforme a su voluntad. La inclusión en el reino de Dios, la alegría eterna. El banquete del Rey es una imagen del reino de Dios, y esta fiesta simboliza la alegría eterna que nos espera al final de los tiempos. A través de esta parábola, Jesús nos da un vistazo de lo que significa ser parte del reino de Dios. Una vida de alegría, paz y comunión con Él. Esta es una alegría que no se puede comparar con nada en este mundo. El banquete es el lugar donde se experimenta la plena comunión con Dios, donde las angustias y los sufrimientos de la vida presente se desvanecen y donde disfrutamos de la paz eterna. Sin embargo, esta alegría está reservada para aquellos que responden adecuadamente al llamado de Dios. Aquellos que se preparan con un corazón limpio y una vida transformada. El reino de Dios es una fiesta que nos invita a participar. Pero para disfrutar plenamente de esta alegría eterna, debemos estar dispuestos a cambiar y vivir según los principios del reino. La puerta estrecha y el llamado a la conversión diaria. Al igual que en otras enseñanzas de Jesús, la parábola nos recuerda que el camino hacia el reino de Dios no es fácil ni amplio. La puerta es estrecha y el camino angosto. Aunque la invitación es universal, participar plenamente del reino requiere un esfuerzo continuo de conversión y renuncia al pecado. Jesús nos llama a vivir en un constante proceso de conversión diaria, para entrar por esa puerta estrecha. La vida cristiana es un caminar constante hacia la santidad, donde cada día nos acercamos más a Dios, renunciando a lo que nos aleja de Él. Aunque el reino está abierto para todos, la respuesta de cada uno debe ser personal y comprometida. La paradoja del reino, aceptación y rechazo. Una de las enseñanzas más sublimes de la parábola es la paradoja que encierra el reino de Dios. Aquellos que parecen ser los menos dignos, los últimos, son los primeros en ser invitados. La parábola no solo muestra la generosidad de un rey que invita a todos sin distinción, sino también la sorprendente naturaleza del reino de Dios, donde las reglas humanas de honor, estatus y mérito no se aplican. Aquellos que no fueron considerados dignos en la sociedad humana. Los rechazados. Las personas de moral dudosa y los despreciados. Tienen el mismo acceso al banquete que los justos. De hecho, es a menudo estos últimos quienes aceptan el llamado con mayor alegría y gratitud. El mensaje es claro, en el reino de Dios.
No hay espacio para el orgullo humano, ni para las jerarquías basadas en lo que los hombres valoran. Este reino desafía nuestra comprensión y nuestras normas sociales. Y muestra que, para Dios, la humildad y el arrepentimiento son los caminos para entrar en su gloria. Esto nos invita a reflexionar sobre nuestra propia disposición a aceptar el llamado de Dios, dejando de lado cualquier barrera que nuestra sociedad, o incluso nosotros mismos, hayamos levantado. La exigencia de la sinceridad, la vestidura nupcial. El hombre que fue echado fuera por no llevar la vestidura nupcial representa una figura clave en esta parábola. Si bien la invitación al banquete es gratuita y abierta, la aceptación de la invitación con sinceridad es lo que determina si seremos admitidos en el reino. La vestidura representa nuestra disposición interior y nuestra transformación. Es la señal externa de una realidad interna, el arrepentimiento, el perdón, la reconciliación y la conversión. No se trata solo de estar presentes físicamente en el banquete de Dios, sino de estar espiritualmente preparados, mostrando con nuestras acciones que hemos abrazado el llamado de Dios de una manera profunda y genuina. La vestidura nupcial es una metáfora de la santidad que se requiere para entrar en la presencia de Dios. La parábola nos recuerda que debemos hacer un esfuerzo personal para vestirnos de justicia y humildad, ya que no podemos presentarnos ante Dios tal como somos, sino que necesitamos transformarnos y revestirnos de lo divino. El desafío de la respuesta a la invitación. La respuesta humana a la invitación divina es otra enseñanza crucial en la parábola. El hecho de que algunos de los invitados, incluso después de haber recibido la invitación, decidan rechazarla es una tragedia que revela la dura realidad de la libertad humana. Dios nos invita al banquete de la vida eterna, pero no nos obliga a participar. La libertad con la que hemos sido creados es un regalo maravilloso, pero también una responsabilidad. Cada uno de nosotros tiene la oportunidad de aceptar o rechazar el llamado. La decisión de rechazar la invitación no es solo una cuestión de ignorancia o indiferencia, sino también de orgullo y autojustificación. A menudo preferimos seguir nuestros propios caminos, nuestros intereses y deseos personales, en lugar de escuchar el llamado divino. El reino de Dios está a la puerta, pero debemos decidir abrirla y entrar con sinceridad, dejando atrás todo lo que nos impide alcanzar la paz y la vida que Dios ofrece. La realidad del juicio, consecuencias del rechazo. La expulsión del hombre que no lleva la vestidura nupcial ilustra una verdad dolorosa pero fundamental: el rechazo del reino de Dios tiene consecuencias. El reino de Dios no es un lugar al que se pueda acceder sin estar preparado. Y esta parábola subraya la gravedad de las consecuencias de no estar listo para entrar. La expulsión del invitado nos recuerda que el juicio de Dios es justo y que la vida eterna está reservada solo para aquellos que aceptan el llamado de Dios de una manera digna. Esta enseñanza también refleja la justicia de Dios, quien no puede permitir que el mal y la indiferencia entren en su reino. Aunque la invitación es generosa y abierta a todos, aquellos que no se preparan adecuadamente, que no responden con sinceridad, estarán excluidos de la gloria del reino. La salvación no es automática ni garantizada simplemente por ser llamados, sino que requiere de una verdadera conversión y una vida transformada. La inclusión de todos, un llamado para todos. Otro elemento importante de la parábola es la inclusión de todos los pueblos, tanto buenos como malos, en la invitación al banquete. Esto resalta el amor inclusivo de Dios, que no discrimina según el estatus social,
La moralidad o el pasado de una persona. Los buenos y los malos son igualmente bienvenidos, lo que nos muestra que el reino de Dios no está reservado solo para aquellos que cumplen con ciertos estándares humanos, sino que es una oferta de salvación para todos, sin importar su historia. Esta inclusión refleja el deseo de Dios de que todos sean salvos, y que ninguno quede fuera del abrazo de su gracia. Al mismo tiempo, esta parte de la parábola subraya que, aunque todos están invitados, cada uno tiene la responsabilidad de estar preparado para la fiesta. Dios no excluye a nadie, pero espera que respondamos a su invitación con seriedad y reverencia, renunciando a las actitudes que nos alejan de Él. El amor y la justicia de Dios, dos caras de la misma moneda. Es importante destacar que la parábola refleja tanto el amor como la justicia de Dios. Dios invita a todos con un amor infinito y generoso, sin importar la condición de las personas. Sin embargo, su justicia exige que los que aceptan la invitación se preparen adecuadamente, lo cual implica una vida de santidad. La justicia de Dios no es opuesta a su amor, sino que la verdadera expresión del amor de Dios es ofrecer a todos la oportunidad de participar en su reino, pero con la condición de que se respeten las normas del reino. La salvación es un regalo gratuito. Pero este regalo solo puede ser recibido en la medida en que estemos dispuestos a cambiar y a conformarnos a la imagen de Cristo. Dios no nos fuerza, pero nos ofrece una invitación llena de amor, esperando nuestra respuesta positiva. El amor de Dios no minimiza la importancia de la santidad, sino que la llama a ser vivida en la práctica diaria, para que podamos participar verdaderamente en la fiesta celestial. La celebración eterna, un banquete de gozo y completud. El banquete de bodas que se describe en la parábola es más que una simple metáfora de la salvación. Es una representación de la alegría y la comunión eterna que nos espera en el reino de Dios. El reino no es solo un lugar de recompensa, sino también de alegría profunda y abundante. La fiesta no es una mera celebración temporal, sino la realización plena de la vida eterna en la presencia de Dios. El banquete es la culminación del anhelo humano por la paz, la justicia y la comunión perfecta con Dios. Este banquete celestial está reservado para aquellos que han aceptado la invitación de Dios y han vivido según los principios del reino. Participar en este banquete no solo es una bendición, sino también un honor. Una oportunidad para experimentar la verdadera plenitud del amor de Dios en nuestra vida. La exhortación a vivir el reino aquí y ahora. La parábola nos desafía a vivir los valores del reino de Dios aquí y ahora, en nuestro día a día. No se trata solo de esperar el banquete celestial, sino de vivir como si ya estuviéramos en ese banquete, con un corazón lleno de gratitud y un estilo de vida acorde a la invitación que hemos recibido. Jesús nos llama a vivir como ciudadanos del reino, a reflejar en nuestra vida los principios de amor, justicia y misericordia que caracterizan al reino de Dios. Si somos parte de este reino, nuestras acciones deben reflejar el cambio interior que hemos experimentado. Vivir el reino de Dios aquí y ahora significa que nuestras vidas deben ser un reflejo de la esperanza, la paz y la justicia que esperamos experimentar en su plenitud. La urgencia del llamado, no hay tiempo que perder. Uno de los aspectos más urgentes de esta parábola es el llamado inmediato que se nos hace. El banquete está listo, la mesa está servida. Y la invitación ya ha sido lanzada. El tiempo de la elección es ahora. La invitación no es algo que podamos posponer indefinidamente,
Si no respondemos en el momento oportuno, la oportunidad puede cerrarse. En la vida cristiana, el llamado a seguir a Cristo, a entrar en el reino de Dios, no puede ser pospuesto, porque el tiempo de salvación es limitado. Debemos hacer nuestra parte en el presente, sin esperar a que lleguen mejores tiempos, para tomar decisiones trascendentales. La llamada está abierta, pero también está condicionada a nuestra disposición a actuar. No hay lugar para la procrastinación espiritual. Si queremos estar en el banquete de bodas, debemos responder con prontitud, viviendo el Evangelio hoy, no mañana. La gracia de la invitación, un regalo que debemos apreciar. El banquete no solo es un lugar de celebración, sino también una invitación que refleja la generosidad infinita de Dios. Este regalo no se basa en méritos propios, sino en el amor de un Dios que desea compartir su gloria con todos. La invitación al reino de Dios no es algo que podamos ganar, sino algo que se nos ofrece sin que lo merezcamos. Si lo pensamos bien, todos somos invitados a la fiesta, no porque seamos dignos, sino por la bondad y misericordia de Dios. La gracia de la invitación es un reflejo del amor de un rey que no discrimina ni excluye a nadie por su pasado o su estatus social. Por esta razón, cada uno de nosotros debe apreciar profundamente esta invitación, tomando conciencia de lo que significa ser llamado al reino de Dios. El reino no es un derecho, es un regalo. Cada vez que recibimos este llamado, debemos recordar el costo que pagó el Rey. El sacrificio de Cristo, que hizo posible que todos estuviéramos invitados a esta fiesta celestial. El rechazo y la misericordia, dos caras de la mismísima realidad. El rechazo de los primeros invitados es una llamada a la reflexión sobre las consecuencias de rechazar la gracia de Dios. Aunque la invitación es generosa y abierta, el hecho de rechazarla no es algo sin consecuencias. El rechazo de la invitación no se trata de una indiferencia casual, sino de un rechazo consciente de la gracia divina. Es importante recordar que la invitación de Dios no es un simple formalismo, sino un acto de amor que nos ofrece la posibilidad de ser transformados y redimidos. Al rechazar la invitación, no solo nos negamos al banquete, sino que también nos apartamos de la fuente misma de nuestra vida y nuestra salvación. Por otro lado, la parábola también nos muestra la misericordia infinita de Dios, que sigue llamando, incluso cuando muchos rechazan. El hecho de que el rey mande a sus siervos a buscar a otros muestra que, incluso en medio de la indiferencia humana, Dios sigue ofreciendo su gracia, dispuesto a dar a todos una segunda oportunidad. Esta misericordia no tiene fin, pero también está sujeta a la respuesta personal de cada uno. La vida cristiana, vivir la invitación todos los días. La parábola también tiene una implicación práctica para nuestra vida diaria. Vivir como discípulos de Cristo significa aceptar la invitación de Dios. No solo en un momento específico, sino vivirla a diario. El banquete no es solo un evento futuro. Es una realidad presente que se vive en la comunidad de la Iglesia y en la vida cotidiana del creyente. Esta vida en el reino se vive de manera concreta a través del amor, la justicia, la compasión y la santidad. Los cristianos estamos llamados a ser reflejos de este reino, compartiendo con otros lo que hemos recibido, la gracia, la misericordia y la esperanza de la salvación. Cada día es una oportunidad para prepararnos para el banquete eterno, buscando en cada momento vivir con una actitud de arrepentimiento, humildad y amor.
La vida cristiana no es solo esperar el futuro, sino vivir la transformación y la santidad que ya están disponibles para nosotros a través de la gracia de Dios. La invitación al reino no es solo algo que se nos ofrece en el futuro, sino algo que debemos vivir en el presente con todo el corazón. La santidad como condición para el reino de Dios. La exigencia de la vestidura nupcial es una clara enseñanza sobre la santidad que se requiere para entrar en el reino. La santidad no es opcional para el cristiano, sino que es una condición esencial para la participación en la vida eterna de Dios. El hecho de que el hombre que no llevaba la vestidura adecuada fuera expulsado de la fiesta es una advertencia seria para todos nosotros. No podemos entrar en la presencia de Dios con nuestras manos vacías, sino que debemos presentar una vida transformada. Una vida que refleje la pureza y la justicia de Dios. Esta santidad no se logra por nuestras fuerzas, sino por la gracia de Dios, que nos capacita para vivir de acuerdo con su voluntad. Cada día debemos hacer un esfuerzo consciente por vestirnos con las virtudes del reino, humildad, compasión, justicia y fe. La invitación de Dios no es solo para los que se sienten dignos, sino para todos aquellos que, reconociendo su insuficiencia, se abren a la gracia que les transforma. La solidaridad de la comunidad del reino. El reino de Dios también se caracteriza por la solidaridad y el amor fraternal. Aquellos que fueron invitados del camino representan a los que, por lo general, estarían fuera de la esfera de la salvación, como los marginados, los pobres y los pecadores. En la parábola, no solo se nos invita a ser parte del banquete, sino que también se nos muestra que el reino de Dios es una comunidad inclusiva. La invitación al banquete es una invitación a vivir en fraternidad, a compartir la bendición de la salvación con otros. Esta solidaridad no es solo un concepto abstracto, sino que se concreta en la vida diaria, en las relaciones humanas, en la ayuda mutua y en el amor incondicional. El reino de Dios, entonces, no es solo una cuestión individual, sino también colectiva. A medida que respondemos al llamado de Dios, nos unimos a una comunidad de creyentes que comparten la misma fe y la misma esperanza, siendo testigos del amor de Dios en el mundo. La esperanza de la plenitud del reino. El banquete de bodas representa, además, la esperanza futura de una unión perfecta con Dios. Esta unión es la culminación de la vida cristiana, vivir en comunión con Dios para siempre. A través de esta parábola, Jesús nos da una visión de lo que nos espera en el reino de Dios. Una vida llena de alegría, de paz y de un amor sin fin. La promesa de esta plenitud es una de las fuentes de nuestra esperanza, que nos sostiene en los momentos de dificultad. Aunque el camino hacia el reino de Dios puede ser estrecho y lleno de pruebas, sabemos que la recompensa es más grande de lo que podemos imaginar. El banquete no solo es una fiesta, es una celebración del amor eterno de Dios, donde no hay más sufrimiento ni dolor, solo gozo en la presencia del Rey. Esta esperanza nos anima a perseverar en la fe y a seguir adelante, sabiendo que nuestra participación en el reino no es solo un deseo futuro, sino una realidad que comienza aquí y ahora. La preparación continua, un llamado a la vigilancia. Finalmente, la parábola nos llama a una vigilancia constante. No podemos dar por sentada nuestra posición en el reino de Dios, ni pensar que ya hemos hecho todo lo necesario para ser recibidos en la fiesta eterna. La vida cristiana es una preparación continua, una constante lucha por vivir conforme al llamado divino. El Evangelio nos invita a estar siempre listos,
con nuestras vestiduras de santidad. Vigilantes ante cualquier tentación o distracción que pueda alejarnos del reino. Este llamado a la vigilancia es urgente. Porque el fin de la vida es incierto y el tiempo para la conversión es limitado. Vivir con la conciencia de que cada día es una oportunidad para acercarnos más al reino de Dios. Nos da una nueva perspectiva de la vida cristiana. Llena de propósito, esperanza y dedicación.